Gracias. Pues no sabemos si es buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este momento aquí, cuando estamos grabando, puedo decir buenas tardes al doctor Iván Ceferín. Buenas tardes, maestro. Muchísimas gracias por estar con nosotros, una persona tan importante que vamos a entrevistar hoy a nombre de la Revista Jurídica Nacional Prescriptia, su consejo editorial y grupo de ponentes y articulistas que están siempre pendientes de las actividades del mundo del derecho, importantísimas y más hoy, cuando se trata del doctor Iván Aarón Ceferín Hernández, juez de distrito del Centro de Justicia de Penal Federal en el Altiplano. Pues mire, una persona tan importante, como no nos va a dar mucho gusto tener el orgullo de verlo aquí. Muchas gracias. Con esa confianza, con esa seguridad siempre de personas que son finas, atentas, dignas de estimación, de mucho respeto también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad, a ustedes, de verdad. Pues usted es una persona muy importante, pero tiene una raíz, ¿no? Y esa raíz es de dónde viene usted, nació, quién es su papá, cómo es su familia, en qué ambiente se desarrolló cuando usted fue niño. Pues es una historia bastante, pues yo la tomo como muy afectiva, muy de valores, muy también de carencias. Yo creo que como la gran mayoría de los que estamos en este ambiente de abogacía, empezamos con ciertas carencias. Mis papás no me dieron mucho, me dio muchísimo apoyo moral, muchísimo apoyo familiar, amoroso, de cariño, de integración. Vengo de una familia integrada, todavía a la fecha, pero la cuestión económica era un poco complicada. Entonces somos 4, de hecho, hermanos, y era un poco complicado que en esa época mantener a cuatro chamacos, ¿no? Entonces sí. Era muy difícil. Tuvimos que buscar realmente una manera de poder seguir estudiando. En mi caso en particular, yo lo digo de una manera incluso que me enorgullece. Yo trabajé desde garrotero, que es el asistente del mesero, hasta cargador de la central de abastos, hasta también, incluso hasta bolero un ratito estuve por ahí, con tal de pagar mis estudios. Siempre traté de estudiar mucho para poder darle a mis papás el regalo de estar en escuelas públicas que no generan pues mucho ingreso. Y además la verdad no podía pagar algo tan caro, ¿no? Entonces me puse a estudiar mucho para entrar a la UNAM, para poder estar en esos lugares y sí, efectivamente siempre he estado en escuelas públicas toda mi vida, desde pequeño, primaria, secundaria, escuela pública. Y cuando cuando vine a la preparatoria, veo que viene la convocatoria para estar en la UNAM. Entonces me puse a estudiar muchos meses antes para poder pasar y yo creo que de niño uno no sabe, o de adolescente no sabe bien como la envergadura. Yo nada más dije, yo quiero pasar, casi era como por puro ego, y que me quedo en mi primera opción, que era la prepa 2 en el turno matutino, que era lo más codiciado en México en esa época. Sí. Entonces me toca estar ahí, y la verdad es que fue un muy buen regalo de la vida, porque con eso ahorré yo que hubiera la UNAM. Yo siempre he dicho, es algo de lo que me enorgullezco, porque es para mí de las mejores universidades de Latinoamérica, e incluso a nivel mundial. Sí. Entonces, estar ahí y estar pagando una cantidad, no sé, estoy hablando de a lo mejor eran 200 pesos a cada semestre, era un regalo de vida, ¿no? Porque no podía pagar otra cosa. Pero aún así todavía no tenía como muchos como apoyo económico, porque no podía, mi papá no podía. Mi papá es una persona que tenía en su momento un cargo más o menos a nivel de subdirección, en la SEP, pero vino el temblor del 85. Horrible. Él trabajaba en un edificio ahí en Avena, en Granjas, México, que se sumió un metro con el temblor. Tuvieron que hacer reajuste a nivel
pues de gobierno, recortar muchas plazas, le tocó a mi papá, y pues ya no hubo ningún tipo de digamos, un poco de economía como había antes, ¿no? Ya no había seguridad. Se metió de maestro de secundaria y de ahí prácticamente se pensionó. Entonces un sueldo de maestro con 4 niños pues no alcanza, ¿no? Tenía que rascarme con mis propias uñas. Entonces a mí mi papá es maestro de artes plásticas. Entonces yo por estar viendo como que aprendí o le heredé esa cuestión de dibujar y hacer. Entonces yo lo que hacía en la prepa era dibujar, por ejemplo, las novias de mis amigos y les vendía yo mis dibujos para que ellos dijeran que lo habían hecho ellos. O sea, a mí no me importaba. Yo decía, pues, no, pues tú, ya que te digan dibuja algo, pues ya tú sabrás, ¿no? Pero así se los vendía yo. Decía, toma, te cobro tanto, dame una fotografía o dime qué chava es. Y había veces que me decía, no tengo fotografía, pero es ella. Y yo estaba así como copiándolas y las dibujaba. Y les vendía a mis compañeros. O luego también hacía figuras en plastilina o en plastiloca pues de muñecos, ¿no? De Gremlins, estaba muy en esa época, muy de moda. Así era como sobrevivía. También hacía plumas con nombres o pulseritas con nombres y era como yo me pagaba los estudios, la verdad, porque no tenía mucho, tenía muchísima integración familiar, pero no mucho apoyo económico. Eran unas épocas difíciles, bueno, hasta la fecha hay familias que viven momentos muy difíciles, pero van encontrando su estrategia de lucha y van sobreviviendo. Todos somos mexicanos con unas raíces parecidas y ha tenido que haber una lucha muy grande para sobrevivir y salir, y aquí tenemos uno de ellos, un hombre brillante, un hombre con una gran capacidad, ¿no? Que pues también tuvo sus épocas brillantes como estudiante, vamos a decirlo, momentos que le hacen a ustedes surgir, seguir adelante. Platíquenos algunos de esos, ¿no? Porque pues tenemos los problemas diarios de la vida. Sí, claro. Pero algo nos va a motivar a seguir adelante. Sí, fíjese que cuando terminé la prepa, bueno, yo iba a estudiar medicina primero, y yo decía, ay, que me encanta la medicina, ¿no? Fui a ver una necropsia por ahí y bueno, fue una persona que se le había caído un motor un ayudante, un mecánico, se le cayó un motor en la cabeza, entonces estaba deshecho. Lo veo y me dio tanto miedo que salí casi corriendo, ¿no? Después, paradójicamente en la vida, fui fiscal y terminé dando fe del levantamiento de cadáveres. O sea, total que yo me incliné por derecho por esa cuestión. Y bueno, terminó mi carrera. Siempre traté de hacer lo más rápido posible para tratar de tener recursos, ¿no? Porque yo necesitaba recursos para ayudar a mis papás, porque estaba, bueno, no me da pena contar esto. En alguna ocasión vi a mi mamá que estaba en su momento, ¿no? En esa época. No vio que yo la vi, pero empezó a sacar de su monedero dinero, moneditas, y empezó a pegar en la cama. Estaba así, es que no me alcanza el dinero, estoy desesperada. Y se puso a llorar, y ella nunca vio que yo la vi. Entonces dije, no, yo voy a darles una mejor vida, ¿no? Yo trataba entonces de hacer lo mejor, lo más rápido posible para poder tener recursos. Entonces lo que hice fue que me metí por ahí es una tontería, pero me metí como oyente a clases de inglés. No tenía para pagar, estuve como oyente, me aceptaron, pude aprender inglés por esa cuestión, me puse a dar clases de inglés. Y esto ya fue en la licenciatura. Y luego termino la licenciatura, yo ya tenía 6 meses antes de terminar, porque terminé muy joven, me metieron de 5 años a la primaria. Entonces terminé de 21 años, yo la universidad. Muy joven. Y yo ya tenía mi tesis 6 meses antes, entonces prácticamente 1 mes y medio después de terminar la carrera me titulé. Yo estaba titulado 1 mes y medio después de terminar la carrera. Y pues a repartir currículums y llegar ahí y tocar puertas y todo eso. Y prácticamente estuve así por 2 años. Nadie me quería emplear, nadie me volteaba a ver. O sea, me acuerdo mucho esa canción de A Todo Pulmón de Miguel Ríos. Sí. Antes de que la chotearan por ahí en un programa de televisión. Esa canción me pegaba mucho porque decía, qué difícil se me hace, ¿no? Mantener así.
y era muy, muy difícil. Y después de 2 años sale una convocatoria para, de Hacienda y de la PGR en ese momento, para poder acceder al cargo del Ministerio Público Federal o de notificador. Yo dije, yo voy a hacer las dos. Y voy y me meto a las dos. Me puse a estudiar y todo eso, y que me quedo en las dos. Dije, no tenía trabajo, ¿y ahora qué hago? No, y dije, a ver, el fiscal, sí me gusta el derecho fiscal, pero me gusta más el penal. Dije, no, pues Hacienda, muchas gracias, pero ya tengo aquí lugar. Pusieron el grito en el cielo porque eran escogidos los lugares. Y pues yo lo había pasado, ¿no? Pero me incliné por acá, para ser Ministerio Público. 6 meses de curso, no nos pagaron absolutamente nada. Me acuerdo que esto era algo muy, muy chistoso, pero siempre uno busca, doctor, como usted nos dice, una alternativa para poder sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, yo en la bueno, traigo otra vez a colación en la universidad. A veces no tenía dinero para regresarme, yo para pagar el pecero. Pues pasaba un tren por ahí y era una curva donde disminuía, pues me colgaba para que me dejara ahí en Moctezuma. Y ya, pues así fui un poco sacando eso. Es una realidad lo que estaba platicando el doctor, y que hemos vivido también muchos de nosotros, que nos han tocado momentos críticos de la vida. Y esto pues es importante que lo tomamos en cuenta, porque también los jóvenes tienen que valorar. Decía mi hijo, y con mucha razón, dice, nadie es dueño, no nos vamos a llevar nada, dice, pero de lo que sí somos dueños absolutos y podemos manejar con toda libertad son nuestras decisiones. No tenemos nada, no se nos dio nada, pero la decisión sí es muy nuestra. Y eso es lo que nos hace realizarnos como personas, o lamentarnos lo que somos. Pero vale más la pena siempre decidir, como en el caso del doctor Aarón, ¿verdad? Que hace este balance, ¿no? Y es lo que vemos. El balance resulta positivo por sus decisiones. O sea que es una infancia en la que viene usted valorando, decidiendo y superando. Y esto hace que pues tengamos una persona de la calidad que hoy nos visita. Con todo respeto, le decimos que lo admiramos, doctor. Pero en esta vida de estudiante, pues se vive, se sufre, pero también se va conquistando, como vemos ahorita, el empleo. Se empiezan a abrir otras puertas, y hay que volver a valorar y hay que volver a decidir cómo lo va haciendo. Así es, tal cual, doctor. Y pues sí, pues ya entonces entro bueno, pero nos habían dicho, los primeros lugares de la generación van a tener los mejores lugares en la Procuraduría, ¿no? No, pues yo me esforzaba, yo no dormía, y yo dije, tengo que sacar un buen lugar. Bueno, gracias a Dios tuve el primer lugar de generación, pero cuando llego con los 10 primeros lugares ahí a la oficina del procurador, decimos, bueno, somos los 10 primeros lugares. No me interesa, tú te vas acá, tú te vas acá, tú te vas acá. O sea, no les importaba, era nada más como para sacar buenas calificaciones. Y total que me tocó compartir oficina con el último lugar. Y yo era el primero y el último. Era mi amigo, entonces la pasamos muy bien. Entré en esa época en lo que era el Agüedo, se llamaba así, Unidad Especializada en Delincuencia Organizada. Desde ahí como que me seguían ese tipo de cosas raras, ¿no? Y éramos solamente 30 ministerios públicos. Digo, quien estuvo en esa época podrá decir que era un trabajo descomunal. Descomunal estoy hablando, trabajar de 9 de la mañana a 12 de la noche, todos los días, incluyendo sábado y domingo. Estuve así durante 6 meses. O sea, yo vivía solamente de 12 de la noche en adelante. No tenía vida. No había. Después fue un poco creciendo eso, porque había muchísimo trabajo. Fue creciendo y bueno, pues estuve prácticamente más de 5 años ahí como fiscal. Entré directamente a ser Ministerio Público por la convocatoria, porque no entré, digamos, por recomendación. No conocía a nadie en esa época. Yo era un hijo de vecino, ¿no? Y me fui forjando poco a poco camino, pero volteé a ver el Poder Judicial, dije, está bonita la institución, pues está padre. Entonces, mis jefes no me dejaron, yo ya tenía una maestría para esa época, yo quería meterme al doctorado y no me dejaron mis jefes por la cuestión del tiempo, ¿no? Pero yo dije, el Poder Judicial se ve bien, voy a hacer el curso básico, es un examen, el curso básico
es una como una antesala que dura un año para tener la patente de secretario, pero es también a nivel de convocatoria. Pero tienen 80% de lugares de los que son del Poder Judicial y 20% externos. Pues entonces voy y no le digo a nadie y meto mis papeles para hacer el examen del curso básico, y desde ahí me empezaron a discriminar, no me dijeron, es que aquí los de la Procuraduría no se quedan, ¿eh? Y dije, pues repruébenme con un examen, ¿no? No así. Sí. Bueno, total que hice el examen, gracias a Dios lo pasé, fue la primera generación de ese curso. Y estuve un año yéndome de 7 a 9 a escondidas de mi jefe, prácticamente para poder hacer mi curso, porque como yo entraba a las 9, siempre llegaba a 9:30 y siempre tenía yo una justificación para llegar a 9:30. Pero de 7 a 9 a escondidas, nadie se enteró que yo hice un curso así en el Poder Judicial. Termino después de un año, tengo mi patente, y en esa época mi jefe me dice, le tengo una buena noticia. Porque yo ya tenía, en esa época, no había subido nada de ningún cargo. O sea, yo entré como Ministerio Público asistente y de ahí ya no subí. Entonces me querían subir a fiscal especializado, que era como subir como 4 niveles, porque yo ya tenía una función donde tenía varios homólogos a mi cargo. Cuando entonces van y me dice mi jefe, le voy a proponer para ser fiscal especializado, pues yo puse el grito en el cielo, padrísimo, ¿no? Brinqué y todo. Pero en esa época, en paz descanse, el subprocurador Santiago Vasconcelos, que fue la persona que falleció en el avión con el secretario de Gobernación Muriño. Sí. Muy buen jefe, pero cuando le van a proponer, dice, no, está muy joven para el cargo, no le den ese cargo, es demasiado que suba a él, y súbele solamente un rango. Yo la verdad estaba muy enojado con esa cuestión, porque dije, llevo años matándome con esto, y mínimo necesito que me den una palmadita, ¿no? En esa época, una compañera que conocí en un curso, hubo un curso de delincuencia organizada, donde fueron jueces, magistrados y secretarios del Poder Judicial y algunos ministerios públicos escogidos. Ahí yo fui, ¿no? Y pues yo, como no estaba en el Poder Judicial, muchos eran ponentes, eran magistrados y jueces, yo era muy irreverente, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con el magistrado, yo no estoy de acuerdo con el juez. Es que era mi materia, ¿no? Yo me ponía así, alto porto. Total que conocí a una compañera, Taisia Cruz Parcero, actualmente magistrada, que era secretaria, y me dijo, eres una persona, así me dijo ella, ¿no? Que te me haces inteligente. Si tengo alguna duda de delincuencia organizada, ¿te puedo llamar? Pero por supuesto, y ya. Cuando me dan esa noticia de que no voy a subir en PGR, veo que ella pasa el examen de juez. Le llamo por teléfono y le digo, pues estoy a tus órdenes, a lo mejor no me conoces, pero tengo el curso básico y soy completamente incorruptible, soy honesto y leal. Entonces déjame ver qué hay. Y a los prácticamente 4 días después de que me dijeron que no iba a subir, ya estaba yo en el Poder Judicial, trabajando. Me dieron la oportunidad de trabajar ahí, demasiado trabajo, porque en ese momento eran juzgados de... entré de secretario, yo no fui ni actuario ni nada, entré de secretario directamente, gracias a Dios y a ella. Y pude, conocíamos de todo, de procesos penales federales y todo, era muchísimo trabajo el que había, pero iba gustoso, yo me iba a las 2 de la mañana con una sonrisota, porque yo por fin la vida me estaba retribuyendo el esfuerzo y yo me sentía muy agradecido con la vida. Y yo dije, no me importa que aquí deje mi vida, yo quiero llegar más allá. Estuve con ella 5 años, después hubo una oportunidad de irme a un tribunal colegiado con la magistrada Irma Rivero. La ahora magistrada Taisia me recomendó para entrar al colegiado. Entro al colegiado y estuve ahí con la magistrada en un tribunal muy complicado, con los titulares más exigentes que había en esa época en la Ciudad de México. Yo no conocía nada de amparo, pero pues tuve que aprender, ¿no? Como siempre, llegando a 7 de la mañana y hasta la madrugada para poder salir adelante. Después de 5 años de estar en colegiado, sale la convocatoria para ser juez especializado. Yo dije, voy. Yo apenas reunía la antigüedad, porque yo era muy joven,
Me refiero en cuanto en el Poder Judicial. Pedía 5 años y tenía 5 años, 6 meses. Y yo me iba a enfrentar a otros compañeros que tienen 35 años en institución, 20 años y colegiado unitario, toda la experiencia del mundo. Cuando llego y veo a 2.500 almas ahí, porque antes no había COVID, era presencial, 2.500 almas ahí en el examen, me achiqué, dije no. Yo un simple, casi recién en el Ministerio Público, ¿qué voy a hacer contra estos monstruos del derecho, no? Pues dije, bueno, pues voy a poner, me puse a estudiar muchísimo, 7 meses antes, 8 horas diarias para ese examen. Pero me achiqué, cuando llegué me achiqué y dije, bueno, pues ya estudié, vamos a ver qué hago. Y pues antes eso es algo muy doloroso por una parte, pero por otra parte también es bonito en cuanto a estar en el otro lado, ¿no? Antes los exámenes del instituto eran de opción múltiple. Uno los llenaba y cuando metía la hoja, salía inmediatamente una pantalla grande de color verde si había sido aprobado uno, o de color rojo si no. Y eran pantallas ahí en el instituto. Está muy grande el Instituto de la Judicatura Federal. Entonces ahí ponían pantallas. Cuando salgo y antes de meter mi hoja, veo todas las pantallas. Parecía sangre. O sea, estaba todo rojo, ni un verde. Y dije, no, pues, y yo pregunté, ¿cuántos van? No, bueno, 800. ¿Ha pasado alguno? No. Yeah. Dije, bueno, pues meta mi hojita, ¿no? Y total que la meten. Y me dice, ya va a salir en un minuto su calificación ahí en esa pantalla. Y voy para allá y veo que sale verde. Muy buena noticia. Grité, no puedo decir la grosería. Grité así, porque dije, no puedo creerlo, pasé. O sea, no puedo creerlo. Y me puse a llorar. No creo. Me puse a llorar porque nadie había pasado en ese momento. Eran ya 2 horas de exámenes y yo era como el 900 y tantos. Y era el primero que había pasado. Y de ese examen pasamos solamente 5. Y fue un examen muy difícil. Muy riguroso. Muy difícil. Porque aparte son 2 etapas más. Esa es la primera etapa. Después había que resolver un cuestionario escrito. El cuestionario escrito es la primera parte. Después nos proyectaba una audiencia, habría que resolver por escrito como juez de control, y el otro día una audiencia de juicio, resolver como juez de juicio, con sentencia y todo, y de ahí nos valoraban. Y después una tercera etapa, que es que un señor consejero, un magistrado y un juez nos preguntan lo que se les antoje del derecho, en un examen oral. Entonces ese es un examen, para mí, lo digo respetuosamente, el examen más difícil de un abogado en el país. No creo. Y pasamos, entonces... Qué bueno, qué bueno. Pues es usted una persona demasiado joven. Pues ya no tanto, doctor. Yo sí no me joven. ¿Casado? Casado, sí, así es. Pues, porque a mí me tocaron experiencias totalmente diferentes, pero ni para tener novia. Sí. Bueno, yo pienso que usted también andaba así todo el tiempo corriendo y... Sí, de hecho actualmente tengo ciertos problemillas en mi matrimonio, pero sigo casado. Qué bueno, todavía. Qué bueno, lo felicito. Sí. Pues aquí está uno de los elementos de la justicia en nuestra nación, y yo siempre estoy recurriendo a ese parámetro entre la justicia divina y la justicia humana, ¿no? Recuerdo que en la universidad, lo poco que tuve la oportunidad de estar en Derecho, me decía el maestro Juan Méndez, después fue rector de la universidad, decía, la única justicia que hay en la tierra es esta, y no va a haber otra más. No es como la justicia del cielo, que el Señor te juzgue, ¿no? Pero qué difícil es la justicia en la tierra cuando la está administrando a los seres humanos, ¿no? Es bastante difícil, la verdad, es muy difícil. Yo vivo, doctor, se lo prometo, todavía hasta el día de hoy vivo agradecido con la vida, con todo lo que me retribuyó. Por eso mismo me hace a mí, al menos en mi concepción, saber que jamás, al menos en mi vida, tenga el cargo que tenga, jamás hay que perder el piso. Uno va a un camino de éxito y se llega caminando tocando el piso. Entonces, yo vivo todavía agradecido con la vida a estas alturas por todo lo que ha pasado. En mi
por los valores que me inculcaron mis papás. Qué bueno. Ha operado a la inversa. Mientras más arriba subas, más abajo piensa, en el sentido de las demás personas. Y me enseñó mucho mi papá, mi mamá, a respetar a los que hacen el trabajo duro, el personal de nosotros. Entonces, yo vivo siempre agradecido con la vida, todo el tiempo. Todavía a estas alturas de ya ser un juez incluso ratificado, no me la creo de estar en este tipo de cosas, en un centro tan complicado donde estoy, Lo sé. con asuntos tan complicados como los que tengo. Pero yo le voy a decir algo, doctor, yo no juzgo a las personas, yo juzgo los actos que hacen las personas, y ese es mi trabajo. Pero a las personas yo jamás puedo decir que es una persona buena o es una persona mala. Juzgo el acto que cometió porque ese es mi trabajo y esa es mi posición. Y muy interesante porque pues hay que tener una gran madurez para poder valorar. La sociedad en general, yo como miembro de la sociedad, pues juzgo a lo mejor a la persona. Y soy muy injusto cuando algo me sucede porque entonces quiero que la persona se la trague la tierra y haga, hasta a lo mejor porque me robó un plátano, me robó mi reloj y yo quisiera que la máxima justicia divina viniera y le diera la lección de la vida. Pero esto es una ilusión, estimados amigos que nos ven. La realidad está en ustedes. Conocen por los hechos las personas. Debe ser muy difícil, ¿no? Soportar tantas verdades después de tantas pruebas tan fundamentadas. En ocasiones así es, doctor. Sí, la verdad es que yo creo, bueno, yo me he enfrentado a la maldad humana, la he visto muy de cerca en asuntos de delincuencia organizada, donde, digo, desde que, lo voy a decir, es algo muy crudo, pero desde que conozco asuntos donde destazan niños con sierra eléctrica vivos, esa es una maldad pura humana. Triste. Hasta gente que se equivoca. Entonces, he aprendido en este camino de experiencia, quizás poco todavía, me falta mucho por andar, pero he aprendido que hay gente que no se da cuenta que tiene ciertas psicopatías. Y bueno, esto se lo digo un poco con solamente una cuestión básica de conocimiento. Tengo también una maestría en psicología, pero hay personas que también ya tienen psicopatías que no se dan cuenta, no tienen remordimiento de las cosas que hacen. Esa es una maldad humana pura. Pero al final de cuentas yo no voy a juzgar que esa persona es lo peor del mundo, porque lo que juzgo es el hecho que cometió. Puede ser que sea la peor persona del mundo y que el hecho que cometió no es cierto, y entonces la persona se va libre, aunque sea la peor persona del mundo desde el punto de vista social, porque el hecho es lo que se juzga. También me ha tocado ver a mucha gente inocente que llora y clama justicia, y cuando se da la absolución, de verdad, doctor, lloran, o sea, se tiran a llorar. Y yo creo que esa gente jamás nos olvida, cuando saben que se hace justicia, porque es evidente que son inocentes. Entonces, cuando se va libre una persona, yo creo que es algo que marca su vida, ese tipo de cosas. Qué difícil ejercer esta carrera cuando se ejerce con el corazón. En este momento usted nos está dando una prueba, ¿no? Porque también tenemos que reconocer que hay profesionistas que no son muy derechos, ¿verdad? Y colaboran con la misma maldad del victimario. Y ahí ustedes tienen que aplicar mucha ciencia, mucho conocimiento, mucha tecnología. Pues mucha objetividad, doctor. Yo le puedo decir que la única manera de poder ser objetivo y hacer un trabajo realmente bien es ser completamente incorruptible. Eso es algo... Muchos dicen, por ejemplo, es que yo soy honesto y yo no soy corrupto, yo soy recto, ¿no? Y dicen, pero es que, ¿por qué te ufanas de eso? A ver, no, eso no es una virtud, eso es una obligación. Los seres humanos, la virtud es a lo mejor ser una persona empática, la virtud es a lo mejor una persona altruista, eso es una virtud. Pero la honestidad y la rectitud es una obligación del ser humano. Entonces nosotros tenemos que ser precisamente
estamos obligados, y sobre todo en esta posición. Yo se lo digo, doctor, con toda la gente que me ha conocido en mi desarrollo profesional, no he aceptado jamás ni un chicle de ninguna persona. Eso me permite tener objetividad, y me ha tocado un par de veces que tengo conocidos en la audiencia que son casi mis amigos, me excuso de conocer el hecho. Digo, perdón, y acabo de dar una excusa hace poco. Perdón, o sea, no eres mi super amiga, pero eres una persona que me puede llevar a perder la imparcialidad. Entonces me excuso. Solamente a través de ese tipo de cuestiones, yo se lo digo, doctor, no son virtudes, son obligaciones, es que se puede dar o determinar algo que sea justo, que sea objetivo y que sea imparcial. Porque si uno empieza a corromperse, la corrupción no solamente es monetaria, la corrupción también es de que, ay, es mi amigo y echa de la mano. Ese también es corrupción. Sí. Eso es obligación, no ser corruptos. Entonces, eso se tiene que gritar, pero no como virtud, sino como obligación. Y yo creo que solamente a partir de eso, doctor, podemos tener la tranquilidad de resolver, pero déjeme le digo, no de manera emocional. Más bien, los jueces no podemos ser emocionales. Los jueces tenemos que ser sensibles. Es decir, no resolver conforme a lo que emocionalmente estemos viendo en la audiencia, porque entonces estaríamos hablando que somos jueces a ver quién nos llora mejor, ¿no? No, es ser sensible. Yo he contado, doctor, si me lo permite, en algunas pláticas que, o sea, tengo varios asuntos, pero eso me dio mucho, me dio una guía de esto muy clara. Una persona cometió un delito, lo vincula a proceso y lo dejo que esté en libertad, que no salga del Estado, que exhiba una garantía económica y que además se presente periódicamente. Después de 2 meses, la unidad correspondiente me dice que no cumplió. Como no cumplió, ordenó su aprehensión, lo aprenden en Alvarado, en Veracruz. Él abandonó el Estado de México y cuando llega para allá, venía hecho un mar de llanto. Y me dice, señor juez, no me lleve a prisión porque se me va a morir mi hijo. Mi hijo se me está muriendo. Dice, tiene 4 años, soy papá soltero y ahorita necesita medicamentos porque tiene una enfermedad muy, muy rara. Y si yo le dejo de aplicar los medicamentos, entonces el niño se me va a morir. Y he hecho un mar de lágrimas, ¿no? El defensor me dice, pues señor juez, yo podría decirle mucho, pero ya lo dijo todo mi defensa. Y el fiscal, no, mándelo a prisión, ¿no? O sea, tal cual, así, mucha ayuda del fiscal, ¿no? Entonces entra el factor emocional y yo digo, a ver, tengo esto, está en peligro la vida de un niño, pero entra la objetividad. A ver, sí, estoy siendo emocional, claro, pero no puedo ser no objetivo. ¿Qué tengo para que me demuestre esta cuestión en la actividad probatoria? Nada, solamente su dicho y que está llorando. Señor, se va usted de prisión preventiva, pero no podemos ser insensibles. Ordeno al DIF que en 24 horas se constituya en su casa y que verifique la razón del niño y si es así, le dé atención inmediata, urgente, con arresto incluso al del DIF, que no me informa en 24 horas. Pues al otro día llega el DIF y me informa que ni era papá soltero, que ni tenía un niño de 4 años, que el niño tenía 15 años y que tuvo una gripe y que vive con su mamá y con sus 2 hermanos como si nada. Ese es el factor donde no podemos ser emocionales, porque si no, entonces nos llorarían a los jueces y con eso absolveríamos. No, hay que ser objetivos de lo que tengamos, pero no insensibles. Eso es la labor más difícil, doctor. Ya lo creo. ¿Qué labor tan difícil? Porque bueno, pues también en defensa cada uno busca sus propias mañas, ¿no? Para poder emocionar. En este caso está manejado el caso de usted, pero yo creo que es en muchos casos que argumentar el hambre, la enfermedad, etcétera, la salud. Pero en el fondo siempre se tiene que volver al hecho y encontrar una buena solución como lo ha hecho usted. Ha sido muy difícil, ha hecho usted muchas carreras, porque por lo que veía en su currículum está usted lleno de carreras. ¿Por qué no nos dice cómo ha estudiado, los títulos que ha alcanzado? Bueno. Es muy largo. No. Es que esto, claro, se tiene que decir por cuestión de currículum. Generalmente no se recibe bien porque también puede ser un poco presuntuoso, pero bueno.
No, lo dejo a su libertad. Yo entiendo Sí. muy bien la situación, No, con mucho gusto se lo comento. Soy licenciado en Derecho por la UNAM. Tengo la carrera también de Ciencias Políticas, de Administración Pública. Tengo también una maestría en la UNAM, en Derecho Procesal. También tengo una maestría en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Doctorado también. Con mención honorífica los dos. Qué bueno. Muchas gracias, doctor. Tengo 1, 2, 3, 4, 6 especialidades en adolescentes, en materia de sistema penal acusatorio. Tengo una maestría en psicología gestalt, una especialidad en humanismo, en psicología humanista. Son como 8 o 9 posgrados más o menos, ¿no? Y bueno, diplomados como unos 10, 15 más o menos. Pues todo esto es lo poquito que hay que estudiar para ser como él. Quién sabe cuántos puedan alcanzarlo, pero quiero decirle a todos los jóvenes que y me convence y yo hasta me juego una apuesta porque usted va a llegar muy lejos. Yo estoy seguro que pues así de joven usted va a alcanzar un puesto muy digno del honor de los mexicanos. Muchas gracias, doctor. Y no lo dudamos. ¿Usted cómo se siente? Yo me siento agradecido. No puedo decirle que me siento en la cúspide. Creo que la cúspide puede dar todavía hasta que tengamos el último aliento de vida, ¿no? Me siento muy agradecido con la vida, muy agradecido con Dios, con mi familia. He aprendido que la única manera de poder llegar a algo así es el esfuerzo. Por mucho que uno tenga el padrino, al compadre, a lo que sea, el esfuerzo es lo que permite. He aprendido que si uno entra, por ejemplo, a un trabajo y le piden el 100%, uno tiene que dar el 200% para que lo volteen a ver y lo puedan considerar para una mejoría. Entonces me siento muy agradecido con la vida, me siento muy realizado, aunque sé que puede llegar a venir más. No estoy hablando solamente de algún cargo o algo en particular. El siguiente cargo es magistrado. No solamente estoy hablando de esa cuestión, sino que puede venir aún más aprendizaje, mayor conocimientos, mayores retos de la vida. Y creo que así como estoy acostumbrado a enfrentar la vida, creo que ya he aprendido a que solamente a través del esfuerzo, de la disciplina, se pueden enfrentar y solucionar los problemas. Tengo actualmente una cuestión familiar muy fuerte con mis papás, muy fuerte. Están hospitalizados en terapia intensiva. Qué barbaridad. He podido yo al menos ver que solamente a través de buscar soluciones se puede resolver esto. Es algo muy complicado y yo creo que entonces podemos, a partir de este esfuerzo, a partir de buscar siempre soluciones, tratar de resolver este tipo de cosas. Está bien sentarse a llorar, está bien sentarse a de repente flaquear, pero levantarse porque la vida no espera, ¿no? Nos está esperando a todos. A mí me toca hacer algunos boletines por ahí. Llevamos una vida socialaica, que es la política nacional, pero también hay libertad de cultos, de prácticas religiosas. Entre esas encontré, hoy estamos grabando en domingo, una en la que todos somos unos instrumentos de Dios, leyendo en la Iglesia Católica, que un amigo se queda sin gasolina en la carretera y casualmente le llama el otro amigo que está en la gasolinería y coincide con que está a 2 kilómetros de distancia y le dice que se quedó. Pues lo que hace este amigo, compra un garrafón y mientras el aquel está pensando, invocando a Dios, pues este compra un garrafón, lo llena y va y lo alcanza y le abastece de gasolina. Bueno, el milagro se hizo. Dice, entonces, este amigo que llevó la gasolina fue un instrumento de Dios para resolver una petición que él pidió ante el apuro que tenía. Yo quiero compararlo así. En la justicia, usted es un instrumento. Y creo que todos los jueces y abogados son instrumentos. Y ahí se ha de mover,
solamente el Espíritu de Dios, si usted lo admite, si así lo considera, para que se puedan tomar las mejores determinaciones en cuanto a la aplicación de justicia. Y en el caso de usted es muy complicado. Ha tenido que hacer una carrera muy amplia, tener muchos títulos, trabajar el 200% para dar un resultado como el que se requiere en una instancia tan difícil, de tantísima responsabilidad, tan peligrosa, y a un hombre así tan joven está dando justicia en la manera en que se puede dar la justicia humana a través del derecho. Permítame felicitarlo, sinceramente. Muchas gracias, es un gran doctor. papel el que usted ha hecho. ¿Desea agregar algo más? Porque siempre entrevistamos y al último resulta que se nos olvidó lo mejor. Pues no, doctor, lo único que yo comparto con ustedes es que muchos les pueden decir Dios, muchos tienen alguna forma de decirle, pero yo creo que hay una fuerza creadora del universo, una fuerza que nos impulsa a ser mejores, que nos quiere, que nos ama. Podemos llamarlo como sea. Hay personas que son ateas, también es muy respetable eso. Sí. Pero yo creo que hasta esas personas que son ateas tienen fe en algo, en el universo o en algo en particular. Yo creo que nosotros siempre buscamos no estar solos como seres humanos. Cierto. Tenemos la ilusión de que hay algo más grande que nos está escuchando, que nos está ayudando, que nos está dando palmaditas, a veces muy fuertes que nos tiran y a veces que nos levantan. Pero yo creo que sí, tiene que ver mucho con una fuerza creadora, una fuerza que no conocemos, que no comprendemos, y que sería bastante egocéntrico que dijéramos salimos de la nada. Yo creo que tenemos una razón, tenemos un por qué estar aquí. En mi caso me tocó estar de este lado de la Administración de Justicia, pero la verdad es que si yo siguiera siendo cargador de la central de abastos, seguiría cargando con amor los costales, porque creo que nosotros tenemos una finalidad, tenemos algo por lo cual nacimos aquí, estamos en este mundo, y yo creo que hay que hacerlo lo mejor que podamos. Es un compromiso que tenemos con los demás seres humanos, y siempre, siempre con respeto a los demás seres humanos, a los animales y a la naturaleza. Yo creo que es la mejor manera de poder corresponder a esto. Muy profundo lo que nos dice y es muy digno de analizar. Ya está analizado, ¿no? de admirar estas labores y esta naturaleza que tenemos humana, en la que todos tenemos compromisos con todos por vivir bien, por vivir mejor, por desarrollar algún papel que nos pudiera dar ciertos satisfactores de armonía en la vida. Claro. Todos tenemos compromisos, por sencillos que sea nuestro trabajo. Hacerlo del 100 al 200, entregarnos con amor, darle gracias al Creador por donde comprendamos que está y cómo es. Y desde luego, pues felicitar a este gran doctor abogado. Muchísimas gracias, doctor Iván Aarón Cefarín Hernández, por estar con nosotros, por darse esa escapadota tan grande para darnos el orgullo de disfrutar de usted aquí en Tlaxcala. Muchas gracias. Muchas gracias a la Revista Jurídica Nacional Prescriptia por darnos la oportunidad de platicar para sus videos y para sus artículos en la revista. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias a todos.